Luis Alfredo Garavito, La Bestia, Colombia en los años 70 y 80. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero del año 1957, en Génova, un municipio del departamento del Quindío, en el eje cafetero de Colombia. Su infancia y juventud transcurrieron en un país golpeado por la pobreza, la violencia política y el narcotráfico. Era una Colombia dividida, con enormes desigualdades sociales y marcada por la inestabilidad. En ese contexto difícil, Garavito creció entre abusos, carencias y resentimiento. Garavito fue el mayor de 7 hermanos. Su padre era alcohólico y violento, y su madre lo sometía a castigos severos. Desde muy pequeño sufrió maltratos físicos y psicológicos. También se ha documentado que fue víctima de abuso sexual por parte de conocidos, algo que, según psicólogos forenses, marcó profundamente su desarrollo. Este ambiente de violencia sembró en él resentimientos, frustraciones y una visión torcida de las relaciones humanas. Ya en la adolescencia mostró comportamientos extraños, impulsos de ira incontrolables, atracción por niños más pequeños, fantasías violentas y sexuales que lo aislaban de los demás. Intentó estudiar, trabajó en oficios menores y fue vendedor ambulante, pero nunca logró estabilidad. A medida que avanzaba su vida adulta, Garavito comenzó a vagar por distintas ciudades colombianas. Usaba disfraces y se hacía pasar por sacerdote, trabajador social, comerciante o campesino para acercarse a sus futuras víctimas. Ese camuflaje le permitió ocultar durante años su verdadera naturaleza, la de un depredador que transformaría su odio en una cadena interminable de crímenes. A comienzos de la década de los años 90, empezaron a registrarse desapariciones de niños en distintas regiones de Colombia. La mayoría eran niños de entre 6 y 12 años, de origen humilde, que solían encontrarse trabajando en la calle vendiendo dulces, limpiando vidrios de carros o pidiendo monedas. En un principio la policía trataba cada desaparición como un caso aislado, pero con el paso de los años, la acumulación de cadáveres y testimonios dejó ver que existía un patrón. Garavito era un maestro del disfraz y de la manipulación. A veces se hacía pasar por sacerdote que ofrecía dulces y consejos espirituales. Otras veces fingía ser trabajador social que ayudaba a niños de la calle. También se disfrazaba de vendedor ambulante o de campesino. Con estas fachadas, lograba acercarse a niños vulnerables sin despertar sospechas. El patrón de la bestia se repitió decenas de veces. Selección de la víctima: Nore, niños pobres, vulnerables y en situación de calle. Ganarse su confianza, ofrecía comida, dinero, juguetes o promesas de trabajo. Traslado, lo llevaba a los niños a zonas aisladas, cañaduzales, lotes baldíos o montañas. Agresión, o abusaba sexualmente de ellos con extrema violencia. Asesinato, lo generalmente los estrangulaba o degollaba, a menudo después de torturarlos. Desecho de los cuerpos, o abandonaba los cadáveres en fosas poco profundas, o los dejaba expuestos en áreas rurales. Los restos de las víctimas solían mostrar señales de tortura, fracturas, cortes y sogas usadas para inmovilizarlos. Entre 1992 y 1999, Garavito asesinó a más de 170 niños, aunque las investigaciones sugieren que la cifra real podría superar los 200. Su compulsión era tan fuerte que a veces cometía varios crímenes en una misma semana, moviéndose de ciudad en ciudad para no levantar sospechas. La desaparición masiva de niños provocó miedo en todo el país. Las familias pobres, que solían dejar a sus hijos trabajando en la calle, comenzaron a temer por sus vidas. La prensa hablaba de un monstruo suelto, pero nadie imaginaba la magnitud real de lo que más tarde se descubriría. Durante años, las desapariciones de niños fueron tratadas como casos aislados. La falta de coordinación entre diferentes departamentos de policía permitió que Garavito actuara impunemente. Pero hacia 1996, investigadores comenzaron a notar coincidencias. Las víctimas eran siempre niños pobres. Los cadáveres aparecían con señales similares de tortura y estrangulamiento. Muchos cuerpos eran hallados en zonas rurales cercanas a carreteras. La hipótesis de un asesino serial comenzó a tomar fuerza. En varios departamentos, Tolima, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda, se descubrieron fosas comunes con restos de niños. Las escenas eran dantescas: esqueletos con sogas aún enredadas al cuello,
huesos fracturados y zapatos infantiles dispersos en el terreno. Cada hallazgo aumentaba la presión pública sobre las autoridades, que enfrentaban críticas por no haber actuado antes. La policía solicitó apoyo de criminólogos y psicólogos forenses. Se concluyó que el asesino debía ser un hombre adulto, de mediana edad, con gran capacidad de manipulación, con experiencia en desplazarse y ocultarse, con un odio específico hacia los niños. Ese perfil coincidía de manera inquietante con Luis Alfredo Garavito, quien ya había tenido antecedentes de comportamiento violento y abusivo. En abril de 1999, Garavito fue detenido en el municipio de Villavicencio Meta. Había sido visto rondando a un niño en la calle y al ser interrogado, levantó sospechas. Al registrar sus pertenencias, los policías encontraron documentos falsos, gafas, disfraces y cuadernos, donde Garavito había escrito confesiones detalladas de sus crímenes, testimonios de sobrevivientes que lo identificaron, pertenencias de algunas víctimas en su poder, sus diarios personales, donde anotaba nombres, fechas y detalles de los asesinatos, evidencia forense que lo vinculaba a varias fosas. Ante la avalancha de pruebas, Garavito confesó. Durante los interrogatorios, admitió haber asesinado a más de 170 niños en distintas regiones de Colombia. Su relato frío y detallado dejó atónitos a los investigadores. Describía con precisión cómo atraía a las víctimas, cómo las torturaba y cómo las mataba. La magnitud de la confesión lo convirtió en el asesino serial más sanguinario de la historia moderna. El proceso judicial contra Garavito comenzó en el año 1999 y se extendió durante varios años. El número de víctimas era tan alto que el juicio se dividió en múltiples procesos, cada uno vinculado a grupos de asesinatos en diferentes departamentos de Colombia. Los fiscales presentaron pruebas abrumadoras, confesiones escritas y grabadas del propio Garavito, evidencia forense de las fosas, testimonios de familiares y sobrevivientes. En el año 2001, Garavito fue condenado por primera vez. El total de sus sentencias acumuladas superó los 1.800 años de prisión por homicidio, secuestro y abuso sexual de menores. Sin embargo, la legislación colombiana establecía un máximo de 40 años de prisión, luego ampliado a 60, lo que significaba que en la práctica jamás cumpliría el total de las condenas. Con el paso de los años, surgió una polémica nacional e internacional. Algunos juristas señalaban que, con beneficios de reducción de pena por buena conducta o estudio en prisión, Garavito podría aspirar a la libertad condicional. La sola posibilidad de que un hombre responsable de cientos de crímenes pudiera salir en libertad generó indignación y protestas masivas en Colombia. Los medios lo llamaban el monstruo de Génova o simplemente la bestia, y constantemente publicaban artículos recordando la magnitud de sus crímenes para impedir cualquier intento de liberación. Garavito fue recluido en una cárcel de máxima seguridad. Se dedicó a leer la Biblia y afirmó haberse convertido en cristiano. En entrevistas llegó a pedir perdón, aunque sus palabras sonaban frías y calculadas. Sus declaraciones generaban rechazo. Para las familias de las víctimas, ningún arrepentimiento podía borrar el dolor causado. En varias ocasiones, organismos de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas exigieron que Colombia reformara sus leyes para evitar que criminales de tal magnitud pudieran beneficiarse de reducciones de pena. El caso de Garavito abrió un debate profundo: ¿cómo debe tratar la justicia a quienes cometen crímenes tan extremos y masivos? El caso de Luis Alfredo Garavito no solo estremeció a Colombia, sacudió a toda América Latina y fue noticia en el mundo entero. Nunca antes se había documentado con tanto detalle la existencia de un asesino serial que confesara más de 170 asesinatos de niños. En Colombia, el nombre de Garavito se convirtió en sinónimo de horror. Su figura marcó a toda una generación de familias que vivieron con miedo de dejar a sus hijos en la calle. Programas de televisión y documentales lo presentaron como el mayor asesino serial de la historia. Libros de criminología y estudios académicos usaron su caso como ejemplo del perfil psicopático extremo. Incluso se hicieron series y podcasts que analizaban su modus operandi y el impacto social de sus crímenes. El apodo La Bestia se volvió icónico, una marca imborrable de lo que representa el mal en su forma más pura: la vulnerabilidad de los niños pobres. Garavito elegía a sus víctimas entre los más indefensos, niños que trabajaban en la calle, invisibles para el Estado. La falla del sistema de justicia. Durante años, las desapariciones fueron tratadas como casos aislados, lo que permitió que el monstruo actuara libremente. La necesidad de reformas legales.
Su caso impulsó debates sobre aumentar las penas máximas en Colombia y revisar beneficios como la reducción de condena para criminales de extrema peligrosidad. El centro de esta historia son los niños asesinados. Cada uno tenía un nombre, un rostro y una vida truncada por la brutalidad de Garavito. Sus familias siguen marcadas por el dolor y el recuerdo de un Estado que no los protegió. El caso de Luis Alfredo Garavito, la bestia, nos obliga a mirar de frente la capacidad humana para la maldad. Fue un hombre que bajo una fachada común escondía un monstruo que destruyó cientos de vidas. Su historia es una advertencia. El mal puede crecer cuando la pobreza, la impunidad y la falta de protección a los más vulnerables se combinan. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Garavito merece ser considerado simplemente como un monstruo, o también como el reflejo de una sociedad que falló en proteger a sus niños? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Dossier Criminal para descubrir más historias reales de crímenes y misterios del mundo.